Hola amigos. No voy a repetir otra vez el grado de aborregamiento al que ha llegado la clase trabajadora europea, pero que tengamos que aguantar a una clase política elitista y antiobrera, que pretende hacernos comulgar con ruedas de molino, tanto en Europa como en el resto del mundo neoliberal, también llamado de las democracias occidentales. Va un abismo. El otro día salté de la silla ante el sobresalto que me produjo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando comunicó que había creado una vicepresidencia encargada de vigilar las esencias de la forma de vida europea. Ministerio para la Protección del Estilo de Vida Europeo, creo que le ha llamado. Y que, por cierto, ante tamaño insulto a la inteligencia parece que ahora quiere rectificar el nombre. A mí todo esto me supera. Protección del estilo de vida europeo, ¿será posible? Yo creo que a esta persona le traicionó el subconsciente, y quiso decir protección del estilo de vida de los monarcas y burguesías europeas. Porque vamos, decir semejante insulto con la historia que arrastramos los europeos con nuestro famoso estilo de vida, para ponerlo como esencia de vida. De verdad que es para cabrearse. Así que vamos a explicarle a esta señora que lo que intelectualmente transmite con ese nombre tan rimbombante de su ministerio, no es más que una mentira, ya que lo que esa señora pretende conseguir es mantener el adoctrinamiento de masas para que no decaiga la vidorra de monarquías y banqueros europeos. O sea, mantener la supremacía burguesa por encima de toda la clase trabajadora, en los rincones de Europa. Cuando digo que esa señora miente bajo ese título abstracto, lo digo porque ella se refiere al estilo de vida europeo fascista y antiobrero, dejando fuera de Europa a europeos ilustres como por ejemplo, al espíritu de la Revolución Francesa, y a ilustres europeos como los alemanes, Karl Marx, o Friedrich Engels, o como la polaca Rosa Luxemburgo, o como Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y nacido a orillas del Volga. No sigo con más, porque vosotros amigos ya sabéis a qué me refiero, que al mismo tiempo lleva implícito a la Europa que esa señora no quiere ver ni en pintura. ¿Pero de qué estilo de vida europea habla esa señora? Vamos a ver, si se refiere a este estilo de vida que arrastra la historia de Europa. Una Europa que ha engordado el culo a base de colonizar medio mundo, haciendo que a los pueblos colonizados no les lleguen ni migajas. Y menos aún cultura. Una Europa que ante el abuso de las monarquías provocó el levantamiento de las clases oprimidas en lo que se llamó la Revolución Francesa. Una Europa que por lo mismo que en Francia provocó el levantamiento de la clase obrera, en la llamada Revolución Comunista de Rusia, auspiciada por el pensamiento llamado marxista, de un alemán precisamente. ¿De él pretende ese ministerio reverdecer su pensamiento? No se lo cree esa señora ni de coña. Europa pretende perpetuar ese estilo de vida antiobrero y fascista, que provocó el nacimiento del fascismo con sus pioneros, Mussolini, Franco y Hitler, que nos llevaron directamente a la Segunda Guerra Mundial, y que hoy en día sigue apoyando con sus políticas imperialistas, y guerras por todo el planeta con un ejército llamado OTAN, que solo está concebido para aplastar naciones indefensas. No creo que necesitemos recordarles aquí como la reciente de Libia, que fue destruida sin piedad. Una Europa que en vez de contribuir a la hermandad de otros pueblos, simplemente pretende invadirlos, o destruirlos. Una Europa que a día de hoy consiente el fascismo rampante en cualquier parte de su territorio, cuando no lo fomenta directamente como en el golpe de Estado de Ucrania. Una Europa que pretende multar y castigar a las personas que rescatan náufragos en el mar, una Europa que consiente que en su territorio como es España, entre otras muchas cosas permite que a personas como la activista comunista, Ángeles Maestro Martín, esté imputada por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por financiación del terrorismo, porque a mediados de 2014 y finales de 2015 recolectó ayuda económica solidaria para enviar al pueblo palestino. Ángeles era la titular de la cuenta bancaria en la que se recibió la ayuda. Las aportaciones económicas, destinadas a ayuda humanitaria, se recogieron y se entregaron a quienes entendió que eran legítimos representantes de este pueblo. En el primer caso se entregaron los fondos a Leila Khaled, quien en esa época realizó una gira por diferentes lugares del Estado español, llegando a ser recibida incluso por representantes institucionales, y en otra ocasión lo entregó a representantes de la Autoridad Nacional Palestina. Una Europa que presta dinero a la banca a coste cero, para que luego la banca lo preste a los estados con jugosos intereses en detrimento de políticas sociales.
La historia que arrastra a Europa no es más que una historia de imperialismos y guerras con el fin de mantener en el poder unas monarquías y élites burguesas de mierda, que se han creído que el mundo con todos sus habitantes dentro les pertenece por gracia divina, y que la clase trabajadora no somos más que meros esclavos a su servicio. Para que se pueda comprender un poco mejor lo que significa la prepotencia en los dirigentes burgueses europeos, que además no hacen ni caso de la historia, por lo que a mí me da, que incluso pueden llegar a creerse que el mundo lo inventaron ellos directamente. Y cuando digo por gracia divina, lo digo a conciencia, ya que las religiones se generaron para decirle al pobre que Dios quiere que sea así, que los ricos tendrán su castigo en el más allá, pero que en el más acá tienen derechos de pernada. Y los creyentes se lo creen a pies juntillas, sin darse ni por enterados que para otras culturas existen otros dioses y otras religiones, a las que por cierto combaten con saña desde el principio de los tiempos, intentando confundirnos con lo que llamaron cruzadas, eufemismo de invasiones de otros países. Y ahora en tiempos más modernos, le cambian el nombre por el de choque de civilizaciones, como a las guerras que diseñan en Oriente Medio. Me imagino que para hacerlas coincidir con la tesis del choque de civilizaciones de Samuel Huntington, y así confundir a una ciudadanía incauta y perdida, que se cree todo lo que le cuela falsimedia, que calla cobardemente ante las alianzas de Occidente nada menos que con Arabia Saudita. En Siria han llegado al paroxismo. Han inundado el mercado de vídeos hollywoodenses, donde se ven a los de la otra civilización cortando cabezas, crucificando cristianos y destruyendo templos. Pero todo esto solo es una cortina de humo que esconde la realidad. Que son mercenarios de Occidente, que están luchando en una guerra geoestratégica sin parangón y contra los trabajadores y los pobres del mundo. Así que a las burguesías europeas hay que decirles que de guerra de civilizaciones, nada de nada. Son guerras imperialistas promovidas por las burguesías. A finales del año 2015, Vladimir Putin les hizo una pregunta a los líderes de la OTAN, les dijo, ¿pero saben ustedes la que han organizado en Oriente Medio? Efectivamente amigos. Putin advertía del follón que hay preparado ahora mismo en Oriente Medio, y que ya nadie sabe cómo terminará. Pues ya ven, Europa no se da por enterada, pero yo sí sé con seguridad quién está pagando semejante barbaridad. Por una parte las poblaciones civiles de casi todo Oriente Medio, que ven cómo les han destruido y saqueado sus naciones, que han tenido que huir en masa para convertirse en refugiados a los que nadie quiere ayudar. Les han robado las pocas riquezas que pudieron sacar de sus casas, intentando llegar a Europa, la tierra de sus verdugos, y ahora se les plantea un futuro injusto e inhumano solo por la avaricia enfermiza del capitalismo, que es el que provoca estos desastres. ¿Esas son las esencias del modo de vida europeo? Pues ciertamente sí, que se reduce a que por encima de todo, las monarquías tradicionales y las élites financieras tienen que ser por mandato divino, la clase dominante, y toda su estructura social está concebida para combatir al socialismo, o en su día revoluciones como la francesa de 1789, o la castrista, o la bolivariana, etc. Y ya no digamos la revolución comunista rusa de 1917. Esa ya es que la tienen entre ceja y ceja. Pues yo de esta Europa deshumanizada e insensible con las víctimas que normalmente suele provocar la propia Europa, me apeo intelectualmente. Es una Europa donde el fascismo empieza a coger una fuerza que jamás podríamos pensar que volvería a ocurrir. La Europa que yo quiero es una Europa de los pueblos libres, la Europa donde los trabajadores sean el centro de la política, una Europa sin los millones de parados y abandonados a su suerte que ahora mismo es. Y la Europa que no lleve cruzadas a ninguna parte del mundo, sino conocimientos para que otros pueblos se desarrollen en paz sin fomentar gobiernos títeres. Una Europa donde se pueda disfrutar de la diversión, sin tener que sentirse uno mal cuando por doquier se ve tanto abandonado social. Esto es todo amigos, reciban un saludo.